Esto que les quiero contar ahora es un concepto, a mi criterio y al de muchos del palo funcional, de los más distintivos del paradigma, de los más originales. ¿Ves? Uno de los aportes más curiosos e innovadores que la programación funcional le hizo al mundo de sistemas, o más modestamente al mundo de la programación dentro de sistemas. Que fue novedoso en los años 70, pero sigue siendo bastante original hoy día porque muchos otros lenguajes lo intentan emular de alguna manera o incluir algún feature con esta característica, pero es algo bastante diferente, ¿sí? ¿Qué es lo que se llama evaluación diferida? O evaluación lazy en inglés. Lazy evaluation, ¿sí? Cuya traducción, según quien lo traduce, va de diferida, por un lado, demorada, hasta perezosa, vaga, por otro, ¿sí? Lo cual no es peyorativo, digamos, lo cual es inteligente, si quieren. Se trata de no trabajar de más, en el fondo. Como los grandes cimientos de la humanidad se hicieron para no trabajar de más, ¿sí? Digamos, la vagancia es el motor de la historia, así que detrás de esta idea está la intención de, en este caso, que la máquina trabaje menos, que el lenguaje tenga que perder menos tiempo y recursos evaluando cosas que después no se van a usar. Les muestro un ejemplo. Díganme qué va a hacer esto. ¿Qué va a devolver esto? A ver si me El siguen. uno. 1. Perfecto. Pues hiciste la suma de que están después para darte cuenta que era 1. No, no. No, nadie la hizo, ¿verdad? No, no. ¿Haskell la habrá hecho? No, tampoco. Es vago. Exactamente, hacia eso vamos. Sin embargo, cualquier otro lenguaje sí. Si esto lo hacen en Pascal, en C, en Wolof incluso, ¿qué hace? Bueno, resolvamos el argumento, la lista. Hasta que no tengo armada la lista, no sé, head recibe la lista ya evaluada. Entonces, hace la suma, arma la lista con todos los resultados y después aplica el head, ¿no? ¿No es eso lo que uno espera de cualquier lenguaje como orden de evaluación? Primero el argumento, después la función que lo llama. Sin embargo, acá no es tan así. A ver, si yo pido de esa lista el last, la suma, esta de acá, irremediablemente la tiene que hacer. Pero porque le pedí el último. Como no tuvo más remedio, la hizo. Digamos, lo demoró hasta último momento, hasta que sea imprescindible hacerlo, y ahí lo hizo. Lo hizo antes que el last, porque tuvo que tomar el elemento, pero lo hizo en definitiva. Pero no hizo todas las sumas previamente a invocarse el last. Vamos con otro ejemplo. La función take, no sé si la nombré, va a ser muy parecido a este ejemplo en realidad. Vamos a hacer otro. Eh, 3 menor o mayor que 2 y even. ¿Qué va a dar esto? True. Dio false, porque termina en 7. Este no es par. Entonces, para darse cuenta que es false,
tuvo que resolver ambos términos de la conjunción. Ahora, si acá hubiera hecho un no le hizo falta resolverlo. ¿Sí? Ustedes tampoco lo hubieran hecho. ¿Cuál de las dos condiciones era más fácil de evaluar? La primera, 3 mayor que 2. Entonces hacían la primera y no la segunda. En realidad no es que elige la más fácil. Hace solo la primera, en el caso de lo, y la segunda, si no hace falta, no la evalúa. Lucas, Sí. te hago una pregunta. ¿Eso con respecto al tema de los tipos, también lo ejecuta, digamos, el tipo solo si se lo pide? O sea, si en la lista vos le pones el último, ponele en el primer elemento un número y en el último un string, y No, vos ahí hay solo un le problema pedís de el número. tipos. Ese es un tipo de Ahí sí lo error que antes que evaluar hace un chequeo de tipos. Eso Entonces, sí lo eso hace directamente completo. no llega a evaluarlo nunca, le da un error previo. Ok. Hoy me preguntaban por el head. Una lista con un 2 es 2. El head de la lista vacía da un error. No hay ningún resultado válido que me pueda devolver. Entonces, yo podría hacer esto. 3 mayor que 2 o head de 2 menor que 5. Eso es true. Ahora, si acá hubiera puesto una lista vacía, también es true. Esto me demuestra que no evaluó el head de la lista. El chequeo de tipos es correcto, porque el head devuelve algo del tipo que haya en la lista, lo compara con menor que 5, no hay un problema de tipos ahí. Si en lugar de lo pongo un i, como para saber si el i es cierto, requiere evaluar los dos parámetros, ahí me da el error de tipos. Entonces, es una estrategia curiosa e interesante de no evaluar hasta que no necesita. ¿Sí? Y repito, lo que va haciendo, o la forma en que logra esto es cuando una función recibe como parámetro el resultado de otra función, o cualquier conjunto de parámetros, no evalúa primero los parámetros y después la función, sino al revés. En la medida que la función requiere usar los parámetros para algo, recién ahí los evalúa. Y si esa a su vez llama a otro, recién ahí hace la segunda llamada. Y cuando ese otro recién ahí, lo que el otro lugar se hubiera evaluado al principio de todo, se evalúa al final, en la medida que la función de más afuera lo requiere. Entonces, nunca trabaja de más. ¿Sí? Es como si en un examen, uno que hace cuando se prepara para un examen, estudia todo el programa porque no sabe qué le van a preguntar. Cuando son 10 temas, te preguntan uno. Haskell lo que haría es, en el momento que le preguntan por ese tema, recién estudia y solo ese tema y lo responde en el momento. No es que estudia por las dudas o procesa por las dudas, vaya a ver después qué me piden de esto. No. El mecanismo, repito, es el inverso. A partir de la invocación más genérica, la de más afuera, se empieza a evaluar lo que realmente es necesario. Es una filosofía de vida en el fondo, ¿sí? Aplicable a muchos campos del conocimiento. Pero vamos a ver una consecuencia de esto que también es interesante. Cuando decía que eran dos temas muy vinculados, me refería a esto. Esto segundo que vamos a hablar, antes de spoilearles el título, voy a ver un ejemplo. Voy a definir acá una función. Como suelo hacer cuando no quiero decir, le pongo un nombre feo. F de x igual x concatenado con f de x.
Así como lo ven. ¿Alguien se anima a anticipar que va a ser f de 1? Es 1 con f de 1, que es 1 con f de 1. Uy. Ahí. 1 con f de 1, que es 1, que es 1, que es 1, que es 1. ¿Ven? Esto se llama una lista muy extensa, que sigue tirando números. ¿Y cuándo terminará? Nunca. Sigue, puedo dejarlo ahí, irme a hacer otro recreito, tomar un café, volver. Vengo mañana, el año que viene. Mientras no se prenda fuego la máquina o pase algo extraño, va a seguir ahí tirando unos. Porque es una lista sin fin, o sea, infinita. Esta lista no tiene fin porque la forma en que la definí es una llamada recursiva que se vuelve a llamar y se vuelve a llamar y no tiene ninguna forma de terminar, porque siempre vuelve a llamarse. ¿Sí? No tiene caso base, como vieron la otra vez con Juan de las funciones recursivas, que era algo conveniente. Parece algo que es un error o algo extraño, vaya a saber para qué sirve, algo poco útil, que se te lleve la pantalla de números, encima que se cuelgue, ¿sí? Pero precisamente gracias a la evaluación diferida, vamos a ver que esto se lo puede manejar con sentido. Si uno tiene la precaución de acotarlo de alguna manera. Entonces, esa lista infinita, mediante evaluación diferida, yo puedo quedarme con una parte de esa lista y no llegar a ser nunca infinita. Ahí está. Tenés que vamos a compartir de vuelta. Entonces vamos de vuelta con la ventana de Visual Studio Code. Ahí está, lista de ventas, la función sigue estando, me lo grabó. Ejemplo, orden superior. Abro el archivo. Bien, ahí está. Entonces, f de 1, voy a hacerlo de vuelta. Enter. Ahí lo interrumpí a tiempo, perfecto. Está de vuelta de la consola. Entonces, si de esta lista le pido el primero, esto funciona perfectamente. El primero o los primeros 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es take el que manda. En la medida que take va contando, de alguna manera procesa este número, va rigiendo, bueno, necesito un elemento más de la lista, un elemento más, un elemento más, y cuando llegó se dio cuenta que ya están los 100 elementos, dice, ya está, lo que siga después lo ignoro. Y esa lista infinita no llega a generarse nunca. Es decir, en algún momento, con el X le alcanza y el f de X no se invoca. Lucas, Puedo hacer sucesiones más locas. Puedo hacer acá un X más 1, y de esta forma tiene un poquito más de sentido que lo que hicimos recién. Los 100 primeros de esa lista son los 100 números consecutivos. Si acá pongo X por 7, no me va a dar muchísimo. Puedo hacer acá X por 7 y F de X más 1. Una combinación de los dos. ¿Qué hace lo de recién? Es la tabla del 7. ¿Sí? Entonces, la tabla del 7, ¿dónde termina? Y la tabla del 7 es infinita, pero yo le puedo pedir los 100 elementos,
o alguno en especial. Recuerden esta función, creo que la comenté en alguno de los ejemplos, la que ve un elemento. El elemento 1000 de esta lista es el 7007, porque empiezan en 0. Y mi lista empezó hizo un f de 1. Si ese f de 0 me da justo 7 por 1000. El elemento 100.000 es ese. ¿Ven que lo hizo rápido dentro de todo? Me pareció que alguien iba a preguntar. Pero, Luca, ¿qué pasa si le pones last? Le tira todo lo... En vez de head, le pones el último. También tira ¿Qué tira? error. O sea, o sigue mostrando ¿Te hago last de eso, por ejemplo? el primer ejemplo. El que mostraba todos unos. Vos le pusiste head y mostraba Pero el si primero. el que son todos números iguales no es muy práctico. En este, ¿qué esperás que me devuelva? ¿Qué esperarías que te devuelva? En el de la tabla del 7. No sé. ¿Qué respuesta correcta habría? Y ninguna. Porque es infinito. Ninguna. No me tiene que devolver lista. O sea que no me va mostrando nada. Hasta que no llega el último, no me debería devolver nada. Miren lo que hace. Está buscando el último. Lo sigue buscando. Para esperar que ya llego, me dice. Me faltan, todavía no llegué al final. Está un poco larga esta lista, todavía no llegué. Y así me puedo quedar a vivir acá. Voy a morir antes que esto termine. Así que, ¿por qué? Porque no tiene último en esta infinita. Entonces, internamente intenta, porque no sabe que no va a llegar nunca al final. Piensa que tal vez es una lista muy larga. Esta no tiene último. Entonces, con las listas infinitas, puedo hacer muchas cosas, menos aquellas que dependan de que use el último elemento. Lo que puede pasar es que me devuelva otra lista infinita. Fíjense esto. Ahí hay una forma fácil de escribir listas, no solamente infinitas, creo que la conté el otro día. Si no, mostré este ejemplo la otra vez, una secuencia de 1 a Sí, 10. sí. Bueno, Sí, Lucas. si a esta secuencia no le pongo final, es una lista infinita también. Es una forma fácil de tener listas sin final. Entonces, para este ejemplo me va a servir esta anotación. Si yo a esa lista, como decía recién, le pido el último, no me va a devolver nada. Pero si le hago un map y le duplico, si bien nunca llega al final, no es que se queda sin devolverme nada, porque va mapeando. Lo que hace es devolverme, a su vez, una lista infinita. Porque requiere llegar al final para darme el final de esta lista, que nunca va a ser. Pero para darme el primero, no necesita llegar al final. Entonces, me va devolviendo elementos, y como decía recién, devuelve otra lista infinita. Entonces, que una función, en realidad es como f también devuelve una lista infinita. Es válido que una función devuelva una lista infinita. Map también lo hace cuando la lista que recibe es infinita. Lo que no puedo hacer, sí lo puedo hacer en realidad. Pero vamos a ver qué pasa. Aquellos números de los cuales 2 es mayor, no, hice mal. Los que 2 es menor, hice el ejemplo al revés. Esto funciona y la lista empieza en el 3 y termina siendo infinita. Cuando invierto la condición, un número más grande, 20 mayor, me dio los primeros y sigue buscando. No me está devolviendo nada más, pero me dio estos primeros 19 elementos y no sabe si más adelante va a encontrar o no. Por las dudas sigue buscando. Entonces, ¿se tilda o no se tilda? Y
devuelve una lista potencialmente infinita que nunca termina de armar. Y así parece que es un error, pero yo tranquilamente, apelando al mismo concepto de evaluación diferida, esto puedo preguntarle cuál es el elemento número 7. Funciona. A esto le pregunto los 10 primeros. También funciona. No es que no funciona. ¿Sí? Depende cómo lo use. Es decir, en la medida que tome la parte finita de la lista infinita, las funciones andan. Cuando necesito el final, la función se queda infinitamente esperando. Entonces, es algo bastante curioso e interesante, ¿sí? Y distintivo del paradigma. En realidad, lo conceptualmente más interesante es la evaluación diferida. Una de las aplicaciones, curiosas por cierto, es esto del manejo de listas infinitas. Pero repito, es útil en cualquier contexto para optimizar, para no trabajar inútilmente, para evitar algún error, ¿sí? Para no evaluar cosas que de pronto pueden llegar a ser erróneas, pero como no hacen falta, no van a error nunca, como les mostré un ejemplo recién, para no trabajar de cosas que después no se usan, ¿no? Es un concepto realmente interesante. Algunos otros lenguajes lo que hacen es, si uno escribe las expresiones con cierta sintaxis, eso funciona de manera lazy. O cosas por el estilo. Pero acá en Haskell es esencialmente con evaluación diferida, es el único modo de evaluación que tiene. Aún las cosas que terminan, y todas las cosas que vimos hasta ahora, funcionan con evaluación diferida, aunque uno no note la diferencia. ¿Sí? Porque de hecho el resultado era el mismo. Salvo estos casos de cosas infinitas o erróneas. Pero si no, uno no se da cuenta del resultado. Que cambió por haberlo hecho lazy o no. Pero es algo que tal vez en la vida profesional no lo vean en todas las herramientas, pero calculo que lo van a reconocer más de una vez o lo van a extrañar más de una vez. ¿Sí? En contextos donde le hubiera sido útil algo de este estilo.